decir, nosotros hasta los cursos anteriores habíamos hecho análisis de la estructura como un continuo elástico, habíamos dicho, ¿no? Las hipótesis se mantienen, son las mismas, no tienen por qué cambiar. Lo que va a cambiar es el enfoque que le vamos a dar al análisis estructural. Eso quiero que quede claro. Vamos a cambiar el enfoque, pero para ello incorporamos nuevos conceptos, ¿no es cierto? Como es la discretización estructural. Eso es muy importante. Siempre las estructuras en esta metodología deben discretizarse. Si es que no vienen discretas, por el caso de los pórticos, de las estructuras que estamos viendo, ya son discretas, ¿no? Por sí solas, tienen una forma tal que no hay otra opción, ¿no es cierto? Como el caso de las estructuras superficiales, donde ahí tenemos varias posibilidades de discretizar. Acá ya las estructuras vienen, podríamos decirlo así, vienen discretas. Por eso que usualmente también se la denomina estructura discreta. Bien. Pero para poder hacer el análisis también decíamos, es necesario incorporar un álgebra. Ya hablamos de la matemática. Pero no nos olvidemos que estamos trabajando sobre modelos geométricos a los cuales hay que asociarle lo que nosotros le llamamos la formulación matemática. Y por lo tanto necesitamos un álgebra matemática, y ese álgebra es precisamente el álgebra lineal vectorial, porque las grandezas mecánicas que habíamos visto precisamente son cantidades vectoriales, ¿no? Hay vectores externos, y los internos, si bien no se llaman vectores, pero sí mantienen las mismas leyes. Son los famosos los tensores, ¿no? Los tensores algebraicos, que son más es aplicable al estudio de las estructuras bidimensionales y tridimensionales, ¿no? Ahí ustedes van a ver seguramente en el cursos superiores, más arriba, van a estudiar, por ejemplo, la función generalizada de Hooke, ¿no? Que es sigma, el tensor de formación de tensiones es igual a la matriz de elasticidad multiplicado por el vector de deformaciones. Bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante, aunque nosotros vamos a hacer una introducción. Y es más, a partir de esta ecuación nosotros podemos formular también la misma matriz que vamos a ver. Pero en primera instancia lo vamos a hacer a partir nomás de la ecuación unidimensional, que era de esta forma, ¿no? E por E, ¿no? Es unidimensional, a lo largo del elemento recto. En cambio, la de arriba es generalizada para cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de elemento estructural. Y la de abajo es la que usualmente usamos nosotros en los elementos rectos. Bueno, también decíamos que el álgebra que vamos a usar es el álgebra vectorial, y hacíamos un ejemplo de una cerchita discreta, ¿no? Ya discretizada, sobre la cual asociamos un conjunto de flechas, que obviamente esas flechas vienen a ser los vectores. Lo mismo podríamos hacer en cualquier tipo de estructura. Fíjense la que vamos a hacer ahora. Voy a dibujar, pero un poquito más delgadito, con líneas más delgadas de color negro, los ejes. Digamos,
digamos un portiquito así. Ok. Bueno. Ahora vamos a hacer un poquito más grueso esto. Lo vamos a hacer aquí más a la derecha. Es un pórtico así, ¿no? Se llama esto. Ya. Es un pórtico así. Que tiene una forma así. Lo estoy haciendo a pulso. Entonces aquí discretizado, bueno, ya sabemos, tiene sus elementos, ¿no? En sus elementos rectos, ¿no? Prismáticos. Discreto significa que están sueltos, ¿no? En elementos y nodos. Ahí está. Todas las estructuras reticulares se pueden dibujar así, pues lógico, ¿no? En sus elementos y nodos, claro que sí, se puede. Todas, ¿no? De tal manera que queden perfectamente definidos los elementos y los nodos, que son los componentes de la estructura discreta. ¿Está bien? A eso decíamos que le asociamos un sistema de coordenadas, tendríamos varios nombres, ¿no? Le poníamos varios nombres. Conjunto de flechas, fíjense la que voy a adoptar ahora. Vamos a adoptarla así. Verticales, verticales, horizontales, flechas horizontales y flechas que salen de la pizarra, ¿no? ¿Cómo lo representaríamos? Según la regla de la mano derecha, ¿no? Las flechas que salen de la pizarra tiene que ser así, según la regla de la mano derecha. Ahí, igual son flechas. Claro que las flechas verticales y horizontales están en el plano de la pizarra, ahí actúan, mientras que las flechas curvas no son flechas curvas, sino son flechas que salen de la pizarra, según el pulgar, ¿no es cierto?, de su mano derecha, ¿Ves? Igual es una flecha que sale. ¿Qué es lo que estamos representando aquí? Estamos representando solamente direcciones de referencia, que son flechas. Y eso está de acuerdo con el concepto de espacios vectoriales, porque a su vez eso constituye un espacio vectorial. ¿Está bien? Con 3 flechas en cada nodo. ¿Por qué le ponemos 3? Porque son esas las únicas posibilidades, ¿no es cierto? Son las únicas posibilidades de movimiento del nodo. El nodo se puede mover horizontalmente, verticalmente o puede girar, ¿no es cierto? Y como consecuencia de ello pueden aparecer, podemos introducir acciones porque los desplazamientos no se van a producir solitos, ¿no? Necesitamos fuerza para que ocurran los desplazamientos. De modo que si yo introduzco fuerzas en esas direcciones, obviamente que se van a producir movimientos de los nodos en esas direcciones. ¿No es así? Pero en este momento la estructura no tiene apoyo, porque hemos obviado aquí los apoyos, pero podemos considerar, por ejemplo, que este de acá, este nodo están fijos, ni giran ni se mueven. Podemos, no hay ningún problema. Pero como resultado de ello, ¿no? Como resultado de ello, esas fuerzas que aparecen ahí, si es que las flechas son fuerzas, son reacciones. Igual siguen siendo fuerzas, pues.
y van a aparecer en esas mismas direcciones. Entonces, lo que estoy yo graficando es la utilidad de los vectores de este espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, si son fuerzas esos vectores, obviamente que van a provocar desplazamientos en los nodos. Fíjense que es importante referirse a los nodos. Es importante. Por eso es que lo voy a numerar. Por ejemplo, a este le voy a poner nodo 1, a este le voy a poner nodo 2, a este le voy a poner nodo 3, por la importancia, la necesidad de hacer referencia a ellos, ¿no? Y le decía, el nodo 2 y 3, bajo cualquier carga, fuerza puntuales que se les aplique en las direcciones indicadas, que también merecen un número. ¿Cómo hago referencia a las direcciones? Necesitamos pues indicarle, ponerle un nombre a cada dirección. Ya vamos a ver eso. Fíjense cómo estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando, digamos, los elementos necesarios para poder crear o para poder analizar la estructura, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Porque estamos hablando de fuerza. Y esas fuerzas producen desplazamiento de los nudos 2 y 3. De los nudos 1 y 4 no pasa nada porque están cohibidos, ¿no? Están impedidos de moverse debido a el apoyo, ¿no? al empotramiento, digamos un empotramiento perfecto. Vamos a pintarlo con azul. Están impedidos eso de moverse. Pero igual tienen fuerza. ¿No es cierto? Igual van a experimentar fuerza, que son incógnitas, son reacciones, no sabemos cuánto es, porque al estar en equilibrio la estructura, lógicamente que esos vectores desconocidos dependen de las fuerzas que se apliquen a los nodos 2 y 3. Eso es así. Entonces, en definitiva, las flechas rojas van a ser direcciones positivas. Las direcciones que indican las flechas son las direcciones positivas. En esas direcciones, y solo en esas, porque eso es lo que define el espacio vectorial, esa flecha, podemos introducir fuerzas. Podemos introducir fuerzas y por lo tanto, aparece el campo de fuerza. ¿No? Y obviamente se producen desplazamientos. También se producen. Por lo tanto, si hablamos solo de desplazamiento, entonces hablamos del campo de desplazamiento. En este caso solamente se moverán los nudos 2 y 3 y los desplazamientos de los nudos 1 y 4 son ceros. El cero es un valor. No se olviden que estamos hablando de números reales. Cero es un valor. Por lo tanto, las direcciones de los nudos 1 y 4 todas serán ceros en el campo de desplazamiento. Mientras que en las direcciones 2 y 3 hay valores de desplazamiento que son función de las acciones de la fuerza, no del campo de fuerza. Entonces, tenemos, por un lado, el campo de fuerza, que a su vez genera el campo de desplazamiento en el mismo sistema de flecha, ¿no? En el mismo sistema de coordenadas de referencia, que es ese espacio vectorial. ¿Está bien? Matricialmente hablando, esa relación la vamos a expresar de esta forma. Campo de fuerza igual a una matriz cuadrada que se llama matriz de rigidez, multiplicado
por el campo de desplazamiento. Esa simbología vamos a usar para las matrices y los vectores. Fíjense que el campo de fuerza representa ahí en F, acá arriba lo voy a hacer a la derecha, F tiene cuáles van a ser sus componentes. Aquí ya necesito ponerle un número, ¿no es cierto?, a las coordenadas. Porque si se trata de expresar ya el vector, así está expresado como F de forma condensada, ¿no?, con un solo símbolo, para hacer referencia a todo el campo de fuerza. Pero necesito yo, digamos, necesito yo referirme a cada una de las fuerzas. La fuerza en esta dirección, por lo tanto necesito una numeración, ¿no?, una numeración para cada flecha. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nos vamos a crear una numeración a partir del nudo, a partir del número del nodo. ¿Okay? Así nos vamos a crear una numeración. ¿Está bien? Pero para crear esa numeración, además que necesito hacer una referencia geométrica. Una cosa es la referencia geométrica y otra cosa es la referencia vectorial, ¿no? Este sistema de flechas que hay ahí se llama sistema de referencia de direcciones, ¿sí?, de direcciones de fuerza o de movimiento. Pero otra cosa es un sistema de referencia geométrico, porque cada nodo tiene una coordenada, ¿no?, X, Y, Z. Pero estamos hablando de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, tengo que asociar un sistema cartesiano para la geometría, que es distinta de la fuerza y desplazamiento, ¿no es cierto? Ah, ya está mejor todavía, ¿no? Entonces voy a meter aquí un sistema de coordenadas, ¿ok? Fíjense, vamos a hacer algunos cambios. Este va a ser el YG, y después le explico por qué se llama YG. Y este va a ser el XG. Y el ZG sale de la pizarra, ¿ok? Como estamos acostumbrados en las matemáticas a ese sistema de ejes, no lo vamos a cambiar. No tiene ningún sentido cambiarlo. Tiene que ser así. Por lo tanto, para no entrar en contraflecha, como se dice, todas las coordenadas del sistema de referencia vectorial verticales las vamos a hacer positivas hacia arriba. ¿Está bien? Todas. De esa manera están en conjunción con el sistema geométrico, ¿no? Listo. Así no nos hacemos problemas. Y fíjense qué resultado vamos a tener de ello. Yo voy a borrar la flechita hacia abajo, aquí, y voy a poner la flechita hacia arriba, ¿no? Vamos a poner entonces la flechita hacia arriba. En vez de ponerla hacia abajo, la flecha va a ser positiva hacia arriba. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a dibujar va a ser el sistema geométrico, pues lógico. Lo primero. Y entonces el sistema geométrico ya nos dice cuáles van a ser las direcciones positivas, ¿no? Ahí está tu gallo cantando. Bueno, entonces ya está mejor la cosa. Ahora sí está mucho mejor. Además que geométricamente el YG, XG me permite referenciar geométricamente los nodos
Y con la fórmula de geometría analítica calcular, por ejemplo, los ángulos, ¿no? Los ángulos que hay entre elementos, pero además me permite calcular la distancia o la longitud de cada elemento entre nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es geometría. Y las coordenadas vectoriales me permiten definir el campo de fuerza y el campo de desplazamiento. Todo esto no se podría hacer si la estructura no está discretizada, ¿no es cierto? Tiene que ser estructura discreta. Sí o sí. Por eso es que es muy importante partir del concepto de discretización estructural. ¿Le guste o no le guste? Sí o sí. La estructura primero hay que discretizarla. Y después hacer todo este análisis que estamos haciendo. Bueno, ahora es más fácil ponerle un nombre a las flechas. Lo vamos a hacer de esta forma. La dirección XG, en la dirección XG, la dirección horizontal, ¿no? La flecha se va a llamar 3 por el número del nodo menos 2. N va a ser el número asociado al nodo. Esa numeración es arbitraria. Y obviamente como estamos formulando ahí, es una formulita, 3n menos 1, no pueden ser letras los nodos, no. Necesariamente tienen que ser números. Y tienen que ser números naturales, comenzando por el 1. El 0 no es un número natural, ojo, ¿no? Por lo tanto, la numeración de los nodos debe seguir la sucesión del conjunto ordinal de los números naturales. Se lo dije completo. La sucesión ordinal de los números naturales. ¿Qué significa sucesión? Bueno, que va de 1 hasta n, ¿no? Ordinal porque llevan un orden. El primero siempre el primero, el segundo siempre el segundo, el tercero siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese va a ser el nombre de la flecha, el número de la flecha. 3 veces el número asociado al nudo menos 2 en la dirección horizontal. De modo que toda esta flecha horizontal va a ser 1. ¿No? Esta de acá, el nudo va a ser 3 por 2, 6, menos 2, 4. Este va a ser 4. ¿Bien? Es facilingo ponerle el número. Igual, en la dirección Y va a ser 3n menos 1. Y en la dirección Z, la del giro o la del momento, va a ser 3n. Es facilingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sí, ese vector que estaba dibujando arriba, o mejor dicho, que estaba indicando arriba en azul, ya puedo decirlo, ¿no? Que es F1, F2, F3, etcétera, hasta F12, ¿no? 12 componentes. Ese es el campo de fuerza, incluidas las reacciones, obviamente, porque también son fuerzas. Y fíjense que los desplazamientos también van a tener 12 componentes. Los deltas. Los deltas tendrán también 12 componentes, ¿no? Delta 1, etcétera, hasta delta 12. De modo que esa matriz de rigidez, que se llama matriz K, va a ser de 12 filas por 12 columnas. Y esa expresión, me refiero a esta de acá que ahora estoy encerrando, ¿no? Esa es la ecuación matricial de rigidez. ¿Por qué? Porque los coeficientes de la matriz son rigideces. ¿Está bien? Pero podemos hacer la relación desplazamiento-fuerza. Fíjense que esa es la relación fuerza-desplazamiento. Y lo voy a poner aquí en medio, por falta de espacio.
La relación desplazamiento-fuerza es a través de la matriz de flexibilidad. ¿Ah? F será F minúscula, ¿no? La F minúscula que estoy indicando, ahora encierro esto. Esa es la expresión, la ecuación de flexibilidad, donde los desplazamientos ya sabemos, el vector de desplazamiento son los desplazamientos en esas direcciones, la fuerza igual, el campo de desplazamiento, el campo de fuerza, están relacionados con la matriz de flexibilidad, donde la matriz de flexibilidad se llama así porque está constituida por coeficientes de flexibilidad. Y en teoría, como es el mismo espacio vectorial, las dos están expresadas en el mismo espacio vectorial, ¿no? Y si hacen operaciones, ustedes pueden darse cuenta que en teoría la inversa de la matriz K tiene que ser igual a la matriz de flexibilidad y viceversa. Sí o sí, ¿no? Debe ser así. Por lo tanto, te estoy hablando del mismo espacio vectorial. En el mismo espacio vectorial, esa expresión debe cumplirse. Pero ¿qué debe ocurrir para que se cumpla? Dos principios: equilibrio y compatibilidad. ¿Ven? Así de sencillo. Entonces, la metodología consiste en ensamblar la matriz F de flexibilidad o de rigidez, encontrar la fuerza. Fíjense que es distinta cada ecuación, ¿no? La ecuación de flexibilidad pone las fuerzas como incógnita. Quiere decir que esa ecuación solamente me serviría para calcular las únicas incógnitas que serían las fuerzas reactivas, no las reacciones. No me serviría para otra cosa, estando la estructura en equilibrio y en compatibilidad. Por lo tanto, esa metodología no la vamos a estudiar, porque no nos sirve, no nos interesa. Claro que igual vamos a llegar a resolver la estructura, pues si conocemos las reacciones, podemos, ¿no es cierto?, a través del equilibrio irnos a encontrar los esfuerzos en las barras. Sin embargo, la metodología usando la otra ecuación, a la derecha, abajo, a la derecha, la ecuación de rigidez, ahí los desplazamientos son las incógnitas, los desplazamientos de los nodos en este caso, y será aplicable arriba, ¿no? Solamente a los desplazamientos que no se conocen, porque los que se conocen, ¿qué vamos a buscar? Pues si valen cero, ¿no? Los de las reacciones. De la incógnita de los que están arriba, de los nodos que no se conocen, y como consecuencia vamos a resolver esa ecuación, pero además vamos a resolver otras ecuaciones que están en función de esos desplazamientos, ¿no?, que queremos encontrar. O sea que el formalismo matemático es mucho más aplicable, si bien es más, por el método de la flexibilidad es más rápido manualmente, pero por el otro, por el método de la rigidez, podemos hacer un procedimiento computacional, ¿no? Hacer un programa. Mientras que por el otro lado es complicado hacer un programa. Hoy estoy mostrándole un ejemplo simple, pero las estructuras son mucho más complejas, ¿no? Mucho más hiperestáticas. Es más complicado es usar la ecuación de flexibilidad. En cambio, la ecuación de rigidez se presta, ¿no?, para esto. Porque sencillamente ponemos totingo los desplazamientos con mi incógnita y punto, se acabó el lío. ¿No? Bien, todo lo que estoy haciendo es introductorio, pero ya nos vamos a dar a la compatibilidad, además de una metodología para esas materias. Es encontrar cómo lo hacemos. Necesitamos un procedimiento, que es el que vamos a ir viéndolo en este curso. Bueno, yo creo que yo
está entendiéndole, pero perfectamente. Y saben que a esa estructura discreta en sus nodos siempre va a ir un sistema de flecha. Podemos poner más flechas, si ustedes quieren, podemos ponerle 10 flechas a cada nodo. Pues no tiene sentido, pues, hacerlo más complicado el problema. ¿Para qué? Si sabemos que los nodos solamente se pueden mover en esas 3 direcciones. Y si usted me dice la dirección oblicua, pues haga descomposición vectorial, pues ya tiene la dirección oblicua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Además, estamos referenciando geométricamente, de modo que esos valores de desplazamiento que son geométricos, los representamos a ver cuánto se movió en Y, cuánto se movió en X y cómo giró. De esa manera podemos dibujar con absoluta claridad la deformación, la deformada, la famosa deformada. Entonces, 3 flechas. En este caso, estoy mostrando un pórtico plano. En el caso de la cercha no necesitamos la tercera, ¿no? No necesitamos el giro. ¿Por qué? Porque sabemos que la cercha, pues, el momento se muere en las articulaciones. Entonces, solamente 2 necesitamos en cada nodo de cercha. Y fíjense, en cada nodo de viga continua, también necesitamos 2, ¿no? La dirección vertical y el giro, nada más. La dirección del giro. 2, ¿no? A ver, veámoslo de forma más sencilla. Una viga. Ya vimos la cercha, ¿no? La anterior clase. A ver una viga. A ver una viga. Ahí está la viga. Continua. Vamos a poner sus apoyitos aquí. Digamos uno ahí, otro acá, otro acá. Otro acá y así, ¿no? Así son las vigas continuas. Entonces, si la discretizamos, igual van a tener los nodos y sus elementos. Igual, ¿no? Nodos y sus elementos. ¿Ves? ¿Qué flecha necesitamos? En teoría solamente necesitaríamos esta flecha, nada más, ¿no? O sea, la regla de la mano derecha, ¿no? El vector que sale. Pero no es así. Y la reacción, la fuerza vertical, que es la reacción, sí o sí, ¿no? Necesitamos esta. ¿Ves? Ya hemos creado el espacio vectorial necesario. Y ahí hay que ponerle nombre a la flecha. Ya podemos cambiarlo, ¿no? Ponerle el número a cada nodo, etcétera, lo mismo. Pero aquí solamente hay 2 flechas por nodo, porque no es necesario más. Claro, podemos ponerle la horizontal si quieren, no hay problema. Pues ahí ya no es viga, pues ya es pórtico. Ya no necesitamos estudiarlo como viga, lo estudiamos como pórtico, porque ya tiene 3 componentes. No, en ese caso podemos estudiar vigas inclinadas, ¿no? Ah, ya es otra cosa. Por eso que ustedes van a ver que el CIPE no le llama la viga, le llama pórtico. Pero los estudia así, con una componente más para el torsor. Porque en realidad el CIPE calcula, ¿no? Todos los efectos posibles que le puedan llegar. A él le llama los pórticos, ¿no? Los pórticos, que en realidad a las vigas, al sistema de vigas, ¿no?, creado. Pero en realidad los calcula nomás como pórticos, ¿no? En realidad el elemento viga es transparente, ¿no? Es transparente. Ya lo vamos a entender mejor al final, cuando hagamos el ejercicio y todas esas cosas, ¿no? Hay otra estructura que nosotros le llamamos parrilla, ¿no? Una parrilla es
una estructura horizontal. Acá se ve mejor. A ver, ahorita te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que son varias materias porque yo doy y a veces se mezclan los archivos. A ver, aquí no está. A ver, aquí. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Bueno, eso que se ve ahí es una parrilla. Esto acá, ¿no? Esa es una parrilla. Son elementos largos, ¿no? Que se cruzan. Pero esta es una estructura horizontal. O sea, las cargas son perpendiculares al plano de la estructura. Esa es la parrilla o el emparrillado. Y obviamente los elementos, los nodos, mejor dicho, fíjense, los nodos también tienen 3 movimientos. Por lo tanto, necesitamos 3 flechas. Una vertical, ¿no? Y 2 flechas, digamos, según la regla de la mano derecha, porque son 2 giros, uno del torsor y otro de flexión. 2 tipos de giros hay. Uno producido por la flexión y otro producido por el torsor. Sin embargo, no hay fuerza normal, porque las cargas son perpendiculares al plano de la estructura. Por lo tanto, no vamos a esperar fuerzas normales, ¿no? Sí vamos a esperar cortantes y obviamente reacciones perpendiculares a la parrilla. Solamente 3 coordenadas, no se necesitan más, ¿no? Esto es típico en el cálculo de la estructura porque con ello nosotros resolvemos este tipo de estructuras, ¿no? Las famosas losas hongos que están viendo ahí, ¿no? Eso se resuelve mediante esta metodología, como parrillas, ¿no? Y obviamente donde están las columnas, que un cuerpo cortante fuertísimo, se le coloca una estructura sólida que nosotros le llamamos el ábaco. Ese cuadradito que hay arriba de la columna, un ábaco, es la parte del hormigón que resiste el punzonamiento de la columna. Pero todo lo demás es parrilla. Y sobre la parrilla
se coloca ya la carpeta del piso, ¿no? Estos son los sistemas que se pueden hacer postensados, o sea, se pueden hacer con cable y potensar después, ¿no? Así como está aquí, en esta figurita que ven, se pueden hacer postensados, o se pueden hacer también en obras directamente vaciados. Claro, el vaciado es un poquito más antieconómico. Igual el potensado es vaciado en obra, pero solo que es una técnica adicional, ¿no? Seguramente lo van a estudiar en hormigón ustedes. No se preocupen por eso, que lo van a ver. Lo importante es que se lleven el concepto de que esto es parrilla y que todo esto tiene esfuerzo de corte, esfuerzo flector y torsor, ¿no? Así se calcula esto. Además de algunos otros elementos, consideraciones que se toman, y eso en el diseño. Bueno, entonces, como ven, se determina el sistema de referencia, hablamos del espacio vectorial asociado a la estructura, en función a las necesidades, ¿no?, para el campo de fuerza y el campo de desplazamiento. Al fin y al cabo, lo que nos interesa es ensamblar esta ecuación, ensamblar. ¿Por qué digo ensamblar? Porque, fíjense, llegar a esta ecuación ya es de toda la estructura, ¿no? Nos interesa ensamblar esa ecuación, digo, ensamblar esa ecuación. ¿Por qué digo ensamblar? Porque estamos haciendo un estudio discreto, ¿no? La estructura discreta, desensamblada, como un conjunto de elementos de ensamble. ¿Para qué lo hacemos? Para estudiar cada elemento. O sea que en cada elemento también tendremos una relación fuerza. No le voy a llamar F, le voy a llamar P. Y no le voy a llamar K mayúscula, le voy a llamar K minúscula. Y no le voy a llamar delta mayúscula, le voy a llamar delta minúscula. Para referirme a un solo elemento. Por lo tanto, ese elemento tendrá su propio sistema de coordenadas locales, ¿no?, que me van a representar el campo de fuerza, este campo de fuerza, y también el campo de desplazamiento, pero del elemento. ¿Puedo hacer eso? Claro, precisamente esto es la formulación matemática del estado tensional del elemento, porque las P son tensores, no se olviden, son los esfuerzos, cortante, momento y normal en cada extremo de la barra. Y K minúscula es la matriz de rigidez de la barra, solo de la barra. Y el delta son los desplazamientos de los extremos de la barra. ¿Ve? Y todos los elementos tendrán una ecuación como esa. Todos los elementos, todos, obviamente, ¿no? Habrá tantas relaciones genéricas. Luego de elaborar de hacer los cálculos respectivos para cada elemento, nos juntamos todos sueltos, que se estructura discreta sobre el discreto hacemos el análisis, sobre la estructura discreta. ¿No? Hacemos el análisis, obviamente, ¿haciendo qué? Haciendo el ensamble, considerando el equilibrio y la compatibilidad. Todo debe ocurrir en los nodos, porque obviamente los elementos se unen en los nodos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas uniones tienen que tener condición. ¿Qué condición? Equilibrio y compatibilidad. Y cuando logremos eso, vamos a obtener esta ecuación, que es la ecuación matricial de la estructura, que es la que vamos a resolver. ¿Está bien? Ese es
en líneas generales o de una visión general del método matricial que vamos a desarrollar en este curso y que ya estamos desarrollando. No se olviden, cuando vemos esta notación, estoy hablando de las llavecitas, ¿no? Y los corchetes, las llavecitas, en realidad los dos es lo mismo, tienen las mismas leyes. Solo que la llavecita yo la uso para indicar un vector. ¿Está bien? Y el corchete para indicar una matriz. Esa es la única diferencia. En algunos libros, fíjense que no usan esto, usan negrita, ¿no? El vector B, negrita, dicen, ¿no? Y es multiplicado o es igual a la matriz K, dicen, no le ponen la, ¿no? Por el vector de desplazamiento. Así no, puro negrita le ponen. A veces confunde, por eso yo no prefiero, no uso esa notación definitivamente. Siempre voy a usar esta notación es mucho más clara y siempre vamos a saber, si, aunque sea negrita, rojo, el color que quiera. Lo que pasa es que yo uso mucho los colores, ¿no? Uso los colores para que ustedes lo entiendan mejor. Ya usé, por ejemplo, para la flecha de los nodos de la estructura, el color rojo. Ya usé el color rojo. Para las flechas nodales de los nudos de la estructura. Pero cuando hablemos de los elementos, ¿no? Ahora se lo voy a mostrar acá. Voy a abrir un archivo, a ver. Se llama... Aquí está. A ver. Ya, aquí está. Ahí se lo presento. El elemento. Fíjense, este ya es el elemento del pórtico plano, fíjense. Porque una cosa es el elemento de la vía, como vimos, ¿no? El elemento de la cercha, el elemento de la parrilla. Nosotros vamos a explicar a partir del pórtico plano, porque es el más sencillo, no es más fácil verlo. Luego todo ese análisis matricial, como es el mismo, lo aplicamos a las demás estructuras, ¿no? A las demás estructuras prismáticas. Entonces, ¿cómo va a ser el elemento del pórtico plano? Va a tener 6 coordenadas, ¿no? 6 direcciones de referencia. La vamos a pintar en verde. Todas las flechas vamos a pintarlas en verde para diferenciarla, ¿no? De las coordenadas que habíamos dicho, ¿no? ¿No? De estas que son nodales. Nodales. Y tiene su propio sistema de referencia. Porque es así, ¿no? Las caras siempre son verticales, horizontales y así, en un pórtico plano, ¿no? Este es un pórtico plano. En cambio, el elemento no interesa cómo esté ubicado. Aquí estamos estudiando el elemento, aquí. Aquí estamos estudiando el elemento. El elemento de pórtico plano. Así está acá, ¿no es cierto? Método de la ecuación diferencial elástica y es un método, ¿no? Para encontrar esa matriz. Hay varios métodos. Enseguida vamos a hablar de eso. Aquí les estoy adelantando un poco. Fíjense,
El elemento de pórtico plano tendrá entonces un campo de fuerza y un campo de desplazamiento, bien, todo con letras minúsculas y en verde, para no confundirlo con lo de las estructuras, que es otro espacio vectorial, otro. ¿Está bien? El mismo concepto vectorial que se aplica a la estructura lo estoy aplicando al elemento de pórtico. ¿Está bien? Entonces, aquí, a partir de aquí, estudiaremos un elemento del pórtico. ¿Está bien? Si fuera parrilla, bueno, sus coordenadas serían las mismas, pero P4 no sería normal, no sería torsor, en el caso de una parrilla. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que ven acá es la de la estructura, ¿no? Pero la de elementos es esta de aquí, esta de aquí. Esta que ahora estoy seleccionando, esa es la del elemento. La matriz de rigidez del elemento le ponemos K con una E arriba para indicar que es del elemento, de un elemento. Puede ser el E, puede ser el elemento 1, E puede ser el elemento 2, E puede ser el elemento 10, qué sé yo, un elemento del pórtico, uno solo, ¿no? Eso es. Y con todas estas matrices, con todas estas ecuaciones, vamos a ensamblar esta otra de acá, que viene a ser la de la estructura. ¿Ok? Esa que se está moviendo. Esa es la de la estructura. Todos los elementos ensamblados. Ese es el procedimiento matricial, jóvenes. Ese es el método matricial. Lo vamos a desarrollar paso a paso, punto por punto, todo bien desgranadito, que nadie se pierda. Por eso es necesario que estén presentes, que vengan a clase. Eso es mi afán, es que vengan a clase. Y ya saben, el que no viene, pues tiene falta, por último. Eso es así. Bien. Entonces voy a cerrar esta pizarra, ¿no? Aquí vamos a poner otra. Y aquí vamos a hablar de conceptos. Hemos hablado de la matriz de rigidez, hemos hablado de rigideces, hemos hablado de fuerza, de desplazamiento. ¿Pero qué es rigidez? ¿Qué es rigidez? ¿Qué es la matriz de rigidez? Bueno, la respuesta es simple. La matriz de rigidez está formada por coeficientes de rigidez, eso dijimos. Pero ¿qué es un coeficiente de rigidez? ¿Qué es? Eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Está bien? Entonces vamos a poner aquí como título coeficiente de rigidez. Y aquí abajito, coeficiente de flexibilidad. Porque uno forma la matriz de rigidez y el otro forma la matriz de flexibilidad, tal como lo hemos visto. ¿Qué es el coeficiente de rigidez y flexibilidad? Este concepto que yo les voy a dar ahora está asociado a los vectores base de un espacio vectorial. Si ustedes han leído los libros de álgebra que yo les he puesto ahí en el Telegram, si ustedes han leído, ya saben, han repasado, porque ya lo saben, el que ha llegado a esta materia es porque ha aprobado un Max 100, no ha estudiado, ha tenido que estudiar Max 100. Sabe que todos los espacios vectoriales tienen vectores base, porque si no, no existen. Todos los espacios vectoriales tienen vectores base. A partir de los vectores base se generan los espacios vectoriales. ¿Está bien?
Entonces, los vectores bases no son más que los primarios, los elementos que generan un espacio vectorial. Si no hay vectores bases, no hay espacio vectorial. Así de sencillo. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es que nos preguntamos? Dice esta pregunta, ¿no? La pregunta inteligente de todos ustedes, que es la que voy a hacer. La que ya están pensando, se la voy a decir ahora, ¿no? Bueno, si un espacio vectorial tiene vectores generadores, se supone que un campo de fuerza o de desplazamiento, para que exista, tiene que existir el espacio vectorial, lo que lo hace. ¿No es cierto? Acabamos de decir que, bueno, el espacio vectorial tiene vectores bases. Y como los campos se generan con los espacios vectoriales, quiere decir que los vectores del campo, sea el campo de fuerza o sea el campo de fuerza, también tiene vectores generadores. En este caso no le llamamos vectores bases, en el caso del campo, porque ya es específico, ya no es abstracto, ¿no? El campo deja de ser un espacio vectorial. El campo en sí, porque ya es físico. Por ejemplo, el campo de fuerza es de fuerza, pues, ¿no? Ya no es abstracto. Dejó de ser abstracto. Por eso se llama campo, ya no es espacio vectorial. Pero también tiene pues sus generadores, lógicos, sus vectores que lo hacen campo. Vectores unitarios nosotros le llamamos, ¿no? Ubíquense bien, vectores unitarios. Lo mismo el campo de desplazamiento. Tiene vectores unitarios. No le llamamos vectores base, le llamamos vectores unitarios que son de desplazamiento, ¿no? Porque son vectores físicos. Los famosos I, J y K, pero en el espacio euclidiano, ¿no? Que no tiene más que 3 componentes. En este caso, lo han visto que hay más con más de 3 componentes, ¿no? Por cada nudo nomás hay 3. Entonces todo el espacio es, obviamente, n de n, no digo n dimensional, porque la dimensión del espacio vectorial es igual al número de vectores base. Esa es la dimensión del espacio vectorial. Y acá, en el caso de los campos, bueno, la dimensión física máxima que podemos, o sea, no digo eso. La dimensión espacial que podemos nosotros representar, ¿no? En el espacio euclidiano es 3 vectores. Pero ese es un ejemplo de espacio vectorial. Es un ejemplo. No lo metan como si fuera, por ejemplo, como se ve por ahí, ¿no? En alguna. ¿Y cuál sería la cuarta dimensión? ¿Cuál sería la quinta dimensión? La sexta, la octava. No hay esa historia. No hay esa historia. Es sencillamente que el espacio euclidiano es un ejemplo de espacio vectorial. Un ejemplo de los millones que hay. ¿Está bien? Eso es. Solo que nosotros físicamente le llamamos vectores unitarios. Vectores unitarios. I, J y K, ¿no? Ahí funciona. Y eso se va a dar en cada nodo. En cada nodo. Ya se pueden dar cuenta, ¿no? Que cada nodo tiene 3. Tiene 3 vectores unitarios. En el caso del pórtico plano estoy hablando, ¿no? 3 vectores unitarios, ¿no? Y como hay n nodos, pues habrán, obviamente, n campos nodales, que no le vamos a llamar así, sencillamente le llamamos fuerzas nodales y punto, o desplazamientos nodales. Bueno, entonces la definición de rigidez y flexibilidad ya se hace dentro del campo, no del espacio, porque son físicos. La rigidez y la flexibilidad ya son fenómenos físicos.
Por eso es que la vamos a definir así. Así dice la definición. Dentro de un campo de fuerza, dentro de un campo de fuerza. Ah, no, está mal, estamos mal. Ya le peleé. De un campo de desplazamiento, la flexibilidad, la rigidez en el campo de desplazamiento. Dentro de un campo de desplazamiento, cinemáticamente admisible, cinemáticamente admisible. Ahorita vamos a explicar esta definición. Coma. Rigidez o coeficiente de rigidez. Coeficiente de rigidez es la fuerza en la dirección y latina debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. No me entró, no me entró. Me faltó pizarra. Vamos a borrar pues esto. ¿Cuál es el problema? Vamos a borrar todo esto y le ponemos completo. Debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. ¿No ves que cada dirección tiene un número? ¿No? Cada dirección tiene un número. Si yo doy un desplazamiento unitario en una dirección, las otras direcciones van a experimentar fuerza. Las otras. Pero aquí la definición dice una sola. ¿No? Es la fuerza en la dirección y debido a un desplazamiento en la dirección J. ¿No? Podríamos decir, se simboliza o se escribe, ¿no? Se escribe K minúscula y J o K mayúscula y J. Donde I indica la dirección donde estamos calculando la rigidez. Y J es la dirección donde introducimos el desplazamiento unitario. Y obviamente cuando hablamos de desplazamiento unitario, estamos hablando igual a 1. 1 tonelada, 1 kilo, pero 1. Ahora, fíjense, la definición dice, dentro de un campo de desplazamiento cinemática, este término. ¿Qué significa un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible? Yo les mostré el pórtico, no sé dónde estaba por ahí, ¿no? Con todas las flechas, ¿no es cierto? Con todas las flechas, incluidos los nodos donde están los apoyos. ¿Está bien? A ver, lo vamos a buscar, creo que está por aquí. No es... ya aquí, digamos, en esta vía. Hay flechas, fíjense, en dirección vertical. Ahí no se puede mover la estructura por el apoyo, ¿no es cierto?
No se puede mover en las direcciones verticales. No. Pero sí pueden girar. Los nodos pueden girar libremente. Entonces, el campo de desplazamiento cinemáticamente admisible es aquel que tiene grado de libertad. ¿Está bien? En este caso, en esta estructura, los grados de libertad solamente son los giros, ¿no? Esos son los grados de libertad. Solamente estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 grados de libertad. Los otros no son grados de libertad porque el nudo no está libre. Está cohibido de moverse, está impedido de moverse. Entonces los grados de libertad representan las direcciones compatibles con el concepto de rigidez. En otras palabras, quiere decir que solamente en el campo de desplazamiento cinemáticamente admisible es posible obtener rigidez. Porque es lógico, pues. ¿Cómo vamos a poner un desplazamiento unitario si hay una coacción? ¿No? No se puede, pues. Donde hay apoyo no se puede poner un desplazamiento unitario, pues imposible. No se puede mover el nudo. Eso quiere decir. Eso quiere decir cinemáticamente admisible. Que todos los nudos, ¿no? Todos los nudos puedan moverse, tengan grado de libertad en las direcciones de la flecha. ¿Está bien? Ese es. ¿Y qué es flexibilidad? Ahora la flexibilidad se define en el campo de fuerza. Fíjense que la rigidez la hemos definido en el campo de desplazamiento. La flexibilidad se define en el campo de fuerza. Y se lo voy a leer nomás así. Se lo voy a poner, ¿no? Es parecido, ¿no? Dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, un campo de fuerza, ¿no? Es de fuerza, pues. No es de movimiento, es de fuerza. Por eso dice estáticamente admisible, que significa que está en equilibrio. Eso significa estáticamente admisible. ¿Ah? Dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, flexibilidad o coeficiente de flexibilidad es el desplazamiento en la dirección Y debido a una fuerza unitaria en la dirección J. Y se escribe con F, ¿no? F minúscula y J. ¿Ve? Muy similar, ¿no? Análoga, en otras palabras. Análoga. Y son recíprocos. Porque la inversa de uno debe ser igual al otro. Precisamente las flexibilidades nos sirven para encontrar rigideces también. Eso lo vamos a ver después. Es un método para encontrar matrices de rigidez. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Ya? Este concepto es muy importante, sobre todo lo de rigidez. Lo de flexibilidad lo tomamos por analogía, ¿no? Por analogía. Pero no se olviden que la definición de rigidez siempre es en el campo de desplazamiento. Sea la flecha como desplazamiento. Y obviamente para que se pueda dar rigidez, tiene que ser cinemáticamente. El término cinemático se habla de movimiento, ¿no? Que pueda moverse el nodo en el campo de desplazamiento. Si en un campo de desplazamiento hay una sola componente que no pueda producir desplazamiento unitario, todo el campo es cinemáticamente inadmisible, todo. Está fea la loba, van a decir, ¿no? Está fea la cosa. ¿Y cómo pues? ¿Cómo vamos a tratar las estructuras si tienen apoyo? Bueno, la respuesta es que le quitamos los apoyos. Y queda la estructura como un sólido rígido. Pero no se preocupen que en esa condición la matriz no va a tener inversa. Después le vamos a aplicar las condiciones para que tenga inversa, ¿no? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Está relacionado con los conceptos de dependencia lineal
Fíjense que van a haber dos tipos de dependencias lineales. Una dependencia lineal estática por fuerza, no por falta de equilibrio, y otra dependencia lineal cinemática, porque la estructura no se puede mover, es indeformable. Fíjense los dos extremos que se van a dar. Esos conceptos los vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Está bien? No quiero ahora, para la próxima, para que estudien dependencia lineal, matemáticas, ¿no? Ahí están los libros que les pasé, que es la dependencia lineal. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista cinemático y desde el punto de vista estático. ¿Está bien? Eso es así. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Tenía una consultita. Diga. No es más para si me podía aclarar. Cuando usted habla de referencia geométrica se refiere a las coordenadas, ¿no? Cuando habla de referencia vectorial se refiere a las coordenadas, pero las que me dan la dirección del vector. Así es. Cada vector es una coordenada. Cada vector, primero, cuando lo colocamos, cada vector es abstracto. ¿Está bien? Cada vector es abstracto. Y al ser abstracto, es nomás un espacio vectorial. Y cada flechita de ese espacio vectorial es una dirección de referencia. A su vez, es una dirección de referencia. Porque le está diciendo cuál es la dirección positiva del vector. Eso le está diciendo. Ahora, el otro sistema que pusimos por acá, por donde está, a ver. Ah, no es ese, no es ese. Este de aquí, ¿no? El otro, Y, G, X, G, Z, G. Ese es sistema cartesiano. Que afortunadamente, pues, las direcciones también tiene dirección positiva, tiene, mejor dicho, signo positivo y negativo, ¿no es cierto? Todas las funciones tienen signo positivo y negativo. Son funciones negativas las que están por debajo del cero, pues ustedes lo saben eso, ¿no? Este es un sistema cartesiano. ¿Para qué nos va a servir el sistema cartesiano? Para ver las funciones ya, ¿no? Las funciones de cambio, las funciones de momento, porque el momento es una función. El diagrama de momento, al fin y al cabo, es una función de variación del momento. La deformada es una función de variación de movimiento, de deformación de los elementos. El diagrama de cortante es una función de variación de los esfuerzos cortantes. Y todo lo vamos a ver en el sistema cartesiano. Esa es una cosa. Y la flecha que estamos viendo es otra cosa. Esas son direcciones de referencia para los vectores. De modo que cuando esas flechas son fuerzas, estamos hablando del campo de fuerza. Y cuando esas flechas son de desplazamiento, estamos hablando del campo de desplazamiento. Ambos se relacionan con esas dos ecuaciones que tienen ahí. La ecuación de flexibilidad y la ecuación de rigidez. Ambos campos. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende, no? ¿Aló? Sí, sí, ingeniero. Eso es. Esa es la diferencia. Uno es geométrico y el otro es físico. Se refiere a fuerzas y desplazamiento. ¿Qué más, jóvenes? Ingeniero, yo tengo una duda de que viendo la clase anterior, Ya. usted dijo que cuando discreticemos un elemento, la mejor forma sería hacerlo en elementos triangulares. Pero mi pregunta es ¿por qué es la mejor forma en elementos triangulares? Bueno, eso lo va a ver más arriba en el método de los elementos finitos para estructuras superficiales. Este curso es solamente para estructuras de elementos largos. Vamos a hablar solamente de pórticos, de todo eso. Pórticos, cercha, viga, pórticos espaciales, parrillas. Solamente eso vamos a estudiar acá. Todo lo que es bóveda, losas delgadas, losas gruesas, represas, todas las otras estructuras, esas entran al campo propio de los elementos finitos, donde se hace una discretización forzada, si quiere,
para poder aplicar el método. ¿Está bien? Así una losa usted la puede discretizar en elementos cuadrados. La losa le estoy hablando, que es un continuo, ¿no? Un continuo elástico la losa. O sea, no viene como los pórticos, pues los pórticos son perfectamente discretizables. Las losas no, ¿no? Ni las cáscaras. Una cúpula, por ejemplo. Una cúpula es un todo, ¿no es cierto? Continuo, elástico. ¿Cómo la estudio por este método? Tengo que discretizarla, sí o sí. Ya sea en elementos cuadrados, en elementos triangulares, en franjas, qué sé yo. ¿Me entiende? Esa es una discretización forzada. Porque necesito, ya estamos viendo que el método matricial necesita que la estructura sea discreta, sí o sí. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, como no hay nada más que decir, ya vamos con más de una hora de clase. Vamos a dejar la clase por ahora. Nos vemos, o nos escuchamos, nos vemos el día jueves. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.